cual sea, ya sea un proyecto que ofrezca un producto o un servicio, tiene que pasar necesariamente por etapas. Y según la teoría, todos los proyectos necesariamente parten como una idea. Hay una idea inicial, o sea, en algún momento a alguien se le tiene que pasar por la mente, se le tiene que ocurrir, creo que alguna idea de negocio. Obviamente asociado a la materia que vimos adelante, que tiene que ver con la detección de necesidades, de ver cuáles son las carencias que hay en el mercado, cuáles son los nichos del mercado, y en función de eso a alguien se le tiene que ocurrir un negocio, algún proyecto. Y esto es normal. Por ejemplo, alguien va en su auto o va de pasajero, va viendo la calle, y de repente se le ocurre, oye, podría, o se da cuenta de algo ahí, de un negocio, de que hace falta algo, podría hacer esto, ya, pero ¿y se queda con eso? ¿Se queda? Ya, pero, ya, vamos, de ahí lo veo otro día. Y seguramente eso se transforma en algo habitual. Está haciendo cualquier quehacer laboral, no sé, o del doméstico, y se le ocurre algo, pero lo deja ahí en mente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? ¿Por qué no pensar en esa idea y ver la posibilidad de analizarla? ¿Por qué no de buscar alguna forma de ver si qué tan posible, factible podría ser llevar a cabo ese negocio? De hecho, en reuniones de amigos generalmente hay conversaciones. ¿Ya? Se juntan, hay un happy hour, como dicen por ahí, ¿ya? Una junta. Oye, estamos estudiando ingeniería comercial. ¿Qué podemos hacer? Para un negocio. Y siempre la duda es, ¿pero qué negocio? ¿Qué será conveniente? Porque hay que buscarlo desde el punto de vista que genere algún beneficio individual. O sea, yo lo llevo a un proyecto privado. Tiene que ser un negocio que sea conveniente, que me asegure, por ejemplo, obtener una ganancia. Y ahí viene lo relativo, porque no todos los proyectos generan ganancias. O sea, hay que ver qué posibilidades hay de que eso se dé. Entonces, ahí viene el punto de partida, porque para eso habría que empezar a analizar un proyecto y evaluar el proyecto. Evaluarlo. Y para evaluar no digo que lo vemos así formalmente, con estudios completos, no. Podemos hacer un análisis simple. O podemos hacer un análisis mucho más detallado, mucho más completo, y ahí se va diferenciando los tipos de proyectos que o con qué profundidad uno evalúa los proyectos. Pero todo proyecto, independientemente de cuál sea el proyecto, parte de una idea, tal como aparece acá. De hecho, en algunos textos no se considera la idea como el punto de partida, o sea, no se considera como una etapa propiamente tal. La mayoría de los libros de evaluación de proyectos consideran como la primera etapa la etapa de preinversión. ¿Qué es la etapa de preinversión? Algo como su nombre lo indica, es algo previo, es algo anterior a la ejecución, o mejor dicho, a la materialización de un proyecto. Algo previo. O sea, antes de hacerlo. ¿Ya? Y antes de hacerlo está todo lo relacionado con la evaluación del proyecto. Es decir, la asignatura que están cursando este mes, que se llama preparación de evaluación del proyecto, está dentro de esta etapa. Dentro de la etapa de preinversión. ¿Qué es lo que les comentaba antes? O sea, ya tenemos la idea. Analicemos la idea. Empecemos a ver qué tan conveniente podría ser. Y para eso necesariamente uno tiene que buscar información. Independientemente de cuál sea el negocio, como les dije. O sea, ya, si es de rubro, venta de ropa, ya, buscar información de eso. O vehículo, o algún tipo de servicio también. En las mascotas de las que hablábamos antes, ya, ¿cómo es el mercado de las mascotas? Pero eso no es una lista que buscan un mejor cuidado para las mascotas. ¿Qué estaría dispuesto a pagar un precio por tal servicio? Corte de pelo, manutención, control de salud, vacunación. Entonces, hacer ese estudio de mercado. El estudio de mercado contempla, o está contemplado, mejor dicho, dentro del plan. Por eso que te quede claro ahora que la asignatura de evaluación de proyecto está dentro de esta etapa de preinversión. Yo que también, sumado a esto, decirle que la evaluación de proyecto no es algo obligatorio, para nada.
En una parte dice que para llevar a cabo algún negocio, para llevar a cabo algún proyecto, es obligatorio evaluar. No para nada. Se sugiere, sí, se recomienda que lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque uno pone en riesgo sus bienes personales. O sea, a lo mejor el poco ahorro que tienen lo invierten en el negocio. Y poniendo en riesgo, o sea, nadie va a querer perder su capital que aportaron. Por lo tanto, para eso es importante la evaluación. Para disminuir la incertidumbre, para disminuir el riesgo. Porque si usted evalúa un proyecto y se da cuenta que el proyecto no es conveniente, no invierte. Pueden decir no me conviene. ¿Sí? Simple, no me conviene, entonces no hago el proyecto. En cambio, si el proyecto es atractivo, si es conveniente, si ven que va a generar retorno, va a generar ganancia, ¿ya? Ahí se transforma en un apoyo para tomar la decisión, para que genere más confianza en llevar a cabo el proyecto. Entonces, todo esto se ve en la etapa de inversión. Pero tal como les decía recién, la etapa de preinversión se puede abordar de distintas formas. De hecho, hay una evaluación simple que lleva por nombre evaluación a nivel de perfil. Debería aparecer ahí, algo pasa. Nuevamente estamos con problemas. Se quedó pegado. Ahí está. Hay distintos tipos, vuelvo a la preinversión. Entonces, la preinversión es la evaluación de un proyecto antes que se ejecute, antes que se lleve a cabo. Yo le decía que no es una obligación, porque hay muchas personas que pueden decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría abrir un restaurante, hacer un restaurante, tener un negocio de ese tipo. ¿Tengo el dinero? A lo mejor puede decir, sí, tengo dinero. Ya lo hago. Ya hagamos el restaurante. Y empieza a construirlo, se compra una casa, la adapta, ¿cierto? La reacondiciona para instalar un restaurante y lo hace. Y lo hizo y sin llevar a cabo ningún tipo de evaluación de proyecto. Lo puede hacer. Pero ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son muy altos. Porque para que el negocio tenga éxito, obviamente tiene que haber personas interesadas en utilizar ese servicio o en ir a un restaurante. ¿Será bueno el sector? ¿Ya? ¿Habrá movimiento de público? O sea, no es lo mismo poner un restaurante, por ejemplo, en el centro de la ciudad, centro comercial de la ciudad, que en la periferia. Es diferente. La cantidad de público que pasa es distinto. Puede que un negocio tenga ventaja comparativa con respecto al otro, porque tiene una mejor ubicación. Pero tampoco tiene que ser una traba, porque a lo mejor el negocio que está en la periferia se la puede ingeniar y hacer un tipo de publicidad para atraer a su público, de redes sociales, ¿cierto? Ofrecer descuentos y todo, y a lo mejor consigue a ese público para que se traslade y llegue a ese lugar. Hay distintos tipos de estrategias que uno puede abordar, pero la idea está en que, independientemente si es lo uno o es lo otro, ¿será conveniente? ¿Generará ganancia? ¿Será rentable el negocio? Y por eso es importante evaluar. Hay muchos negocios que se caen en la práctica porque no tienen resultados. O tampoco la receta es tomar un negocio exitoso de otro lugar y copiarlo acá. Tampoco asegura un éxito total. ¿Por qué? Porque tal vez la realidad local es totalmente distinta a donde el negocio tuvo éxito. Entonces, por eso es importante, si ustedes quieren traer alguna idea de afuera, estar consciente de que en muchos casos hay que adaptar esa idea a la realidad local para ver si resulta o no resulta. Entonces, para todo hay riesgo. Por lo tanto, la única forma de disminuir ese riesgo es a través de la búsqueda de antecedentes, de información. Y no me refiero a cantidad de información, sino que calidad de información. ¿Qué es lo que realmente necesito saber? Si
Si yo quiero ofrecer un producto para escolares, ya tengo que conocer cuál es el mercado de la educación, a qué nivel, a nivel de educación media, ya. ¿Cuántos estudiantes en Iquique acuden a la educación media? ¿Ya? Y si quiero vender un producto, ¿qué tipo de colegio al cual me voy a orientar? ¿Ya? Niveles de ingreso, puede ser una diferenciación también de la familia o sectores de la ciudad. Bueno, ahí tengo que buscar esa información y esa información puede que la encuentre disponible en otro lugar, en otro sitio, que tenga una fuente confiable, sí, por ejemplo, población. A ver, ¿de dónde puedo sacar datos de población? ¿Le pregunto a alguna persona, a cualquiera? No es cosa de preguntarle a cualquiera. Tengo que ir al INE, por ejemplo, ingreso al INE, Instituto Nacional de Estadística, busco la información, los datos que maneja, las proyecciones que tiene. Entonces, por ahí resulta ser un poco más confiable utilizar esa información. A ver, pero cuidado, que mi negocio también tiene que ver con las proyecciones de crecimiento económico que tenga el país. Ya, ¿a quién le pregunto? A cualquier persona. No, me voy a fuentes de información que están disponibles en Internet. Por ejemplo, Banco Central. Banco Central hace su reporte, indica las proyecciones de crecimiento que tiene el país. ¿Qué pasó con las últimas proyecciones de crecimiento del país? ¿Ya? ¿Están a la alza o están a la baja? A la baja. Todos han hecho correcciones a la baja del crecimiento. Bueno, se pensaba que se iba a crecer, bueno, a principio de año se pensaba que se iba a crecer al 3,5% este año. Ya que iba a ser mejor que el anterior y todo. No, llegamos febrero, marzo, empezamos a la baja. Ya vamos justo en 3,2, 3,1 y actualmente incluso hay muchos que dicen que no vamos a llegar ni siquiera al 3%. Entre el 2,8, 3%, por ahí está, y nos queda todavía algunos meses. Entonces, toda esa información que está disponible hay que saber utilizarla para poder incorporarla a las proyecciones que uno va a hacer de su negocio, del proyecto. Entonces, por eso es que es importante, eso me ayuda, ¿ya? Porque si yo tomo una decisión sin hacer esta evaluación, existe una mayor probabilidad de no tener buen resultado. ¿Ya? Puede que tenga buen resultado. A lo mejor hay una persona que conoce el mercado y tiene esa, a ver, como una palabra que se usa acá en Chile, me tinca que se va a ir, que me va a ir bien. Me da la impresión de que me va a ir bien. Yo tengo confianza en que me va a ir bien. Y sin hacer un estudio previo, a lo mejor se embarca en un proyecto y obtiene buenos resultados. Y bien, genial por esa persona, ideal, porque la evaluación de proyecto igual tiene un costo asociado. Pero le aseguro que de 10 personas que hagan eso, solamente una va a tener éxito. El resto de las 9 no. Entonces, para evitar ese riesgo, para evitar el peligro, el poner en riesgo sus recursos, sus bienes personales, ¿ya? Se recomienda hacer un estudio de este tipo, una evaluación de proyecto. Y puede ser simple. Cuando hace un estudio simple, una persona en una evaluación de proyecto, se conoce como una evaluación a nivel de perfil. Nivel de perfil, que es lo que, a grandes rasgos, así, después ustedes lo ven con detalle en el libro, ¿ya? ¿Qué es lo que una evaluación a nivel de perfil? Es un estudio rápido donde se compara costo y beneficio. Costo y beneficio. Por ejemplo, uno dice ya, necesito comprar un taxi, no creo que alguien que se vaya a comprar un taxi ponga un aviso o pida sugerencias para contratar a un evaluador de proyecto. No creo. A lo mejor dice, ¿sabes qué? Voy a comprar un taxi, voy a pedir que alguien me haga una evaluación de proyecto. Y empiezo a contactar con personas. ¿Cuánto me cuesta una evaluación de proyecto con un taxi? A lo mejor le voy a decir $1.000.000. $1.000.000, y el taxi me cuesta 8. No, pues no me conviene mucho. ¿No? Entonces ahí nadie va a hacer una evaluación de proyecto. Lo hacen más de manera informal. ¿Ya? Y no me extrañaría que alguien se siente ahí en su mesa, en su escritorio y ponga ahí, a ver, en una hoja y empiece a sacar cuenta y decir, ¿cuánto paga un taxi diario? O sea, ¿cuánto es la cuota que podría cobrar por un taxi? 30.000, no sé, diario. 30.000. Yo quiero que mi taxi trabaje 6 días a la semana. Por 6 y empieza a sacar la cuenta. Y si trabaja el mes y el año, y puede sacar un ingreso total del año. ¿Ya? A grandes rasgos, así. Y después decir, el costo, ¿cuánto me cuesta el vehículo? Ya 8 millones, ya por 0 kilómetros, con un
rasgos ya puede empezar a sacar resultados. Si ve a la rápida que el resultado es conveniente, a lo mejor va a decir, ah, mira, saqué las cuentas y todo, me conviene el negocio, se ve rentable, se ve atractivo. Entonces, acá, una vez que obtienen resultados, estoy hablando de un análisis súper informal, acá, súper informal, pero ya puede tomar alguna decisión. Y esa decisión puede ser 4 decisiones distintas. La primera decisión puede ser convencerse de que el proyecto es bueno, de que el negocio es conveniente y aceptar el negocio. O sea, embarcarse en el negocio, llevar a cabo el proyecto. Esa es una primera decisión que puede tomar, ¿ya? Sin embargo, puede suceder lo contrario. Lo contrario sería que la persona sacando cuenta dice, no, el combustible está muy alto, voy a gastar más de lo que gano, o sea, voy a recibir 30.000, voy a gastar tanto, pero si le pasa un accidente, no sé, no, sabéis que está muy arreglado, no me conviene. ¿Ya? Si no le conviene, rechaza el proyecto, renuncia al proyecto. Ya tiene 2 decisiones posibles de tomar después de haber hecho una evaluación a nivel de perfil. Una tercera decisión podría ser, ¿sabes qué? El negocio es bueno, es conveniente, pero en estos momentos donde hay incertidumbre de qué es lo que va a pasar con los Uber, la ley Uber, ¿cierto? Pues yo te recomendaría que esperes un par de meses. Eso es como decir, a ver, dejemos en pausa el proyecto, dejemos en carpeta, como si dejemos en carpeta, algunos usan, no, dejemos en stand-by el proyecto, ¿cierto? Ya, otro término, ¿ya? Pero bueno, ya entonces la decisión se posterga un par de meses para ver si que adopto o no la decisión. Tercera decisión que puedo tomar, ¿ya? Y la cuarta es decir, ¿sabes qué? Hice la evaluación, salió positiva, pero aún tengo desconfianza. No sé si lo hice bien, no sé si consideré toda la información. Me gustaría hacer un análisis más completo, más detallado del proyecto. Y ahí sería pasar a otro tipo de evaluación, que tiene por nombre evaluación a nivel de pre-factibilidad. Ahora, ojo, yo le decía que esto es informal del taxi, ¿ya? Pero esta evaluación a nivel de perfil, de manera formal, también existe. Es como, por ejemplo, seguramente en alguna de las asignaturas, ustedes le pidieron, ya, haga un informe ejecutivo. Informe ejecutivo. Es un informe resumen, en donde ustedes tienen que entregar información en no más de, no sé, 3, 5 páginas, no más. Tienen que ir directo ahí a lo que se pide. Entonces, la evaluación a nivel de perfil se puede considerar como un informe ejecutivo, en donde uno muestra los principales puntos. Me refiero cuando digo puntos, me refiero al aspecto comercial, técnico, de negocio, legal, y obviamente también el tema económico, ¿ya? Para ver si es que es o no conveniente. Por lo tanto, si yo hablo de un informe a nivel de una evaluación a nivel de perfil formal, tiene un costo. Alguien lo tiene que hacer. Y ese alguien, si alguien lo tiene que hacer, alguien va a cobrar por eso. Generalmente los proyectos uno cobra en función de la inversión, de lo que invierte. ¿Ya? Pero pues, supongamos, a ver, ya a nivel de perfil, algo simple tú quieres, ya 100.000 pesos. Ya. Es un trabajo rápido, un informe ejecutivo, es una comparación, es un informe en donde se utilizan datos de carácter secundario. Si uno habla de información, hay 2 tipos de información, secundaria y primaria. Secundaria es la información que está disponible para todos, en los diarios, en internet, en las publicaciones que se hacen, que cualquiera puede tener acceso. Esa es la información secundaria. En cambio, la información primaria es la que uno va a buscar personalmente a través de las encuestas, como hicieron, por ejemplo, en Estudio de Mercado, ¿cierto? Ahí ustedes hicieron un cuestionario, lo aplicaron, esa información de carácter primario, porque no todos la tienen, uno la va a buscar. Por lo tanto, la información que contiene una evaluación de nivel es la que está disponible, no hay que hacer cuestionarios, no hay que hacer nada.
Entonces con esa información se trabaja generalmente con datos genéricos, promedio, ya, así me estimo. Por ejemplo, ya 30.000 pesos, pero no me preocupo de ver, por ejemplo, a cuántas personas voy a llevar al día, la distancia que va a recorrer. No, se trabaja con promedio. Ah, mira, en el día voy a hacer, para el costo, por ejemplo, en el día voy a hacer 30 viajes. 30 viajes de una distancia promedio de 2 kilómetros cada uno. Entonces, en función de eso, saco los costos de combustible. Ya, pero en la práctica no necesariamente así. A lo mejor tengo viajes más largos, a auspicio, al aeropuerto y son costos distintos. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero, son las diferencias que hay entre una evaluación a nivel de perfil y una evaluación a nivel de prefactibilidad, que es la que viene después. Por lo tanto, ¿cuáles son las particularidades de una evaluación a nivel de perfil? El costo de la elaboración de una evaluación a nivel de perfil es bajo, relativamente, como decía, 100.000 pesos. El tiempo que demora la confección de una evaluación a nivel también es rápido. Una semana puede ser, está listo el informe, en 3 días está listo el informe, ¿ya? Pero el riesgo que logra disminuir una evaluación a nivel de perfil es mínimo. O sea, no te asegura una respuesta, pero aún así la persona puede tomar la decisión enseguida. Puede decir que sí, puede decir que no, puede decir que va a esperar un par de meses, o puede decidir que no confía en ese resultado y quiere hacer un estudio más profundo. Entonces, si decidiera hacer un estudio más profundo, pasa a una evaluación a nivel de prefactibilidad. ¿Y qué es lo que significa una evaluación a nivel de prefactibilidad? Es un estudio o una evaluación de proyecto mucho más completa que la anterior. O sea, si hablamos de las variables que le comentaba recién, por ejemplo, calidad de información que se utiliza, ya es mucho más completa. Ya no solo trabaja con información de carácter secundario, sino que recurre a información de carácter primario también. Y ahí viene la encuesta, el cuestionario. Preguntan a las personas, gusto y preferencia. ¿Ya? Ahí viene otro tipo de uso de información. Como se va a hacer un cuestionario, hay que tabular la información, independientemente si es por internet o si es en papel, ¿ya? Demora más. Entonces, el resultado del estudio a nivel de prefactibilidad o la evaluación a nivel de prefactibilidad ya no va a ser en una semana, ya no voy a tener una semana, sino que me voy a demorar más tiempo. A ver, puede ser, no, 3 meses, 6 meses, ¿ya? Dependiendo del proyecto, de la dimensión que tenga el proyecto. No, mucho más completa, no me demorar 8, 9 meses, un año ya. Y como se demora más tiempo, implica la contratación de más especialistas, porque a lo mejor voy a tener que ver un negocio que tenga varias cosas con respecto al tema legal, por ejemplo, tributario, tratamiento especial. Voy a tener que contratar a un contador, a un asesor contable, voy a tener que contratar a un especialista en finanzas, no sé, para que me ayude. Entonces, necesito la subcontratación de más especialistas para hacer un análisis mucho más completo. El informe ya no va a ser de 3, 5 páginas, el informe tiene que ser necesariamente ya tiene que contener algunos capítulos, un capítulo orientado específicamente al tema del mercado, a lo comercial, a lo técnico, me refiero a hacer la comparación porque en el estudio, en la evaluación a nivel de perfil, yo hablaba de un informe ejecutivo, por lo tanto, un párrafo lo podía dedicar al tema comercial. Otro párrafo lo podría dedicar al tema técnico, otro párrafo al tema legal, ¿ya? Dar reseñas, al ver la competencia que hay en el mercado. Pero acá no, pusimos una evaluación a nivel de prefactibilidad, algo más completo. Capítulo 1, el tema de estudio de mercado. Capítulo 2, estudio técnico del proyecto. Yo hago todo el análisis. Entonces ya hay diferencia, por lo tanto ya no es un informe simple, es más completo, toma más tiempo, y como toma más tiempo, también es más caro. Es más caro, ayuda más a reducir la incertidumbre. Y si el primero dije ya cuesta 100.000 pesos, no, acá estamos hablando ya de 1 millón, 2 millones, 3 millones, y dependiendo del proyecto. Entonces hay diferencias entre uno y otro. Y acá también cuando alguien ordena, contrata la ejecución de una evaluación a nivel
de prefactibilidad, cuando reciba el informe, igual va a haber una conclusión. Tiene que decir, el proyecto es conveniente, por lo tanto se sugiere. Ojo, mira, que la evaluación del proyecto en sí, el informe, siempre me tiene que decir, se sugiere. El informe no toma la decisión. El informe no obliga, no dice, el proyecto conveniente lo tiene que hacer. Aunque diga eso, el dueño o el responsable de decisión siempre termina siendo el inversionista. El informe sugiere y el inversionista toma la decisión. Es más, el informe podría decir, no se recomienda la ejecución del proyecto porque es muy arriesgado. ¿Qué saben ellos? No, lo hago igual. A eso me refiero. El informe no decide. La persona decide. El inversionista decide. El informe ayuda a tomar la decisión. Entonces, con este resultado que yo obtengo, que es mucho más completo obviamente, también voy a poder tomar las mismas cuatro decisiones entre proyectos. Llevar a cabo el proyecto, rechazarlo, no hacerlo, postergar su ejecución o la decisión, postergar, tomar la decisión sí o no, o profundizar más el estudio. Y profundizar más el estudio como un estudio más completo, sí, existe un estudio más completo, ya es al detalle. Ese proyecto, se lo digo enseguida, solamente, o esa evaluación del proyecto, solamente se lleva a cabo en los megaproyectos, en los proyectos más grandes, en donde la inversión es mucho mayor, como se pone en riesgo más dinero, hay que hacer un estudio mucho más detallado. La mayoría de los proyectos llega a este nivel de prefactibilidad solamente. Nivel de prefactibilidad, la mayoría de los proyectos llega a ese nivel. El otro que tiene por nombre evaluación a nivel de factibilidad solo lo llevan a cabo los megaproyectos, o en términos generales, los megaproyectos. Porque no se justificaría, por ejemplo, alguien quiere evaluar la instalación de un pub. Ya, la instalación de un pub. Si lo hago en términos simples, no creo que me ayude. Voy a hacer un estudio a nivel de prefactibilidad para instalar un pub. El pub, a ver si sumamos, ya, supongamos, necesito 50 millones para instalarlo con un pub. Poco, ya, pero supongamos. Estudio a nivel de prefactibilidad. Ya, 3 millones. O 10%, 4 millones. Perdón, dije 50, ¿cierto? Sí. Ya, 5 millones. Oye, va a doler al dueño. Son 5 millones. Ya, pero para no arriesgarse, supongamos que acepta. Estudio a nivel de prefactibilidad. Porque si quisiera un estudio a nivel de factibilidad, le va a costar 20 millones. ¿Y ahí creen ustedes que va a aceptar? No, es imposible. 50 millones para el negocio, 20 para un estudio. No, piensen. De hecho, cuestionaría los 5 millones incluso, ¿cierto? No, 5 millones igual es alto. A lo mejor negociamos, regateamos con el evaluador y llegamos allá. Cerramos en 3, ya, ahí sí. Firme ya. Pero un estudio más completo para un proyecto mediano no se justifica. Ahora, si es una inversión minera, ahí sí necesito un estudio. Necesito un estudio preliminar, necesito un estudio de perfil, después hago otro estudio de prefactibilidad, un estudio de factibilidad, para estar totalmente seguro de que sí o sí es conveniente el negocio. Además, no es necesario, te lo digo, si delante le dije que no era obligación hacer una evaluación, tampoco es una obligación partir por este tipo de evaluación, después continuar con esta y después continuar con esta, porque una inversión minera podría pasar directamente a una evaluación de factibilidad. O un PAC podría saltarse directamente a una evaluación a nivel de prefactibilidad, no es necesario pasar por este. Entonces ahí cada uno ve qué es lo más conveniente. ¿Qué sugerencia? Lo que sí se sugiere, mejor dicho, que siempre sea un estudio previo para ver si es conveniente o no un negocio. Y con esta asignatura, evaluación del proyecto, usted debería estar en condiciones de poder hacer una evaluación a nivel de prefactibilidad.
términos numéricos, con mucho más detalle. No al detalle, pero sí con varios detalles que le permitiría poner una decisión. Por eso le digo que esta es una herramienta muy útil para el futuro. Ustedes pueden aplicar en las decisiones que tengan que tomar cuando decían llevar a cabo algún tipo de emprendimiento. ¿Ya? Entonces se notan los tres niveles de evaluación: perfil, simple, obviamente prefactibilidad un poco más completo. Ahora, la evaluación a nivel de factibilidad, toda la información de carácter numérico, todo se consigue la información. El tiempo que demora, años. Ya, trabajar 2 años, 3 años, va a ser un proyecto muy completo. ¿Ya? El costo considerable, ¿ya? Era 100.000, 1 millón, 2 millones, el otro era, no sé, 20, 30, 40, 50, y si es minera, 1000. Entonces, a eso me refiero, que es la diferencia que existe entre uno y otro tipo de evaluación. El tiempo que demora también la confección de este informe, de la evaluación, y obviamente también la confianza que da, porque es mucho más confiable tomar una decisión con un proyecto evaluado a nivel de factibilidad versus un proyecto evaluado a nivel de perfil. De perfil es simple la evaluación, a nivel de factibilidad es mucho más completo. Cuando uno saca la cuenta o calcula la construcción de un edificio, a nivel de perfil considera metros cuadrados, el valor promedio. En cambio, a nivel de factibilidad no. Ve y analiza cada metro cuadrado y qué tipo de uso va a tener ese metro cuadrado. Porque construir un metro cuadrado comercial no es lo mismo que construir un metro cuadrado de un hospital, por ejemplo, de clínica, de atención de salud. Totalmente distinto. ¿Ya? Es diferente. Entonces, a ese detalle llega el estudio a nivel de factibilidad. La única diferencia o sea, no la única diferencia, o mejor dicho, la única diferencia en las decisiones que puede tomar una evaluación a nivel de factibilidad con respecto a las anteriores es que en este caso solamente se pueden tomar 3 decisiones: aceptar el proyecto, rechazar el proyecto o postergar su decisión. Pero ya no pueden seguir profundizando, porque supuestamente profundizar el estudio de factibilidad es el más completo. No existiría otro estudio más completo. Los anteriores sí, porque como el primero era muy simple, hacerlo con más detalle, pasaba a un estudio de prefactibilidad que manejaba más información. Si aún tenía duda, podía hacer un estudio mucho más detallado, y ese es factibilidad, pero ya después de este no. Ya no existe otro. Profe, ¿y si decide aplazar el proyecto, no es necesario volver a hacer el estudio? No necesariamente, a no ser que las condiciones hayan cambiado. O sea, si pasan 2 años, ya son 2 años, las condiciones que van a cambiar. El entorno, el contexto ya es distinto. ¿Ya? Es más, si un informe dictamina un resultado, que el proyecto sea conveniente, lo está haciendo bajo los antecedentes que manejan a esa fecha, ¿cierto? Y la decisión se puede tomar y decir, ya, llevo a cabo el proyecto puede partir y en 2 años, si las condiciones cambian, tal vez se puede transformar en un proyecto que de rentable a no rentable. Entonces, por eso que también hay dado otra importancia el seguimiento del proyecto. ¿Ya? Porque yo tengo que ver si el proyecto no está dando los resultados planificados, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar? Y debería tener la capacidad de hacerlo. Para tratar de compensar ese cambio de escenario, porque si es negativo debo buscar la forma de transformarlo. ¿Ya? No puedo quedar, y este es un término de primer año, si bien es cierto la planificación es muy útil, ¿ya? Más importante es estar consciente de la flexibilidad en la planificación. La planificación, si se adopta un plan, por ejemplo, acciones a seguir, ¿ya? No deben ser una especie de obligación y de ley, porque si las condiciones cambian, hay que tener la capacidad de cambiar, de ser flexible.
O sea, si un ejemplo que puede sonar absurdo, ¿ya? Pero para que se entienda. Yo cuando voy a la universidad, de mi casa tomo la avenida Costanera para ir a la universidad. Siempre Costanera. Me levanto un fin de semana, voy a clase, voy por la Costanera, está cortado. Tránsito. ¿Qué hago? Pucha, está cortado, me devuelvo. No puedo ir a la universidad. Lamentablemente está cortada la calle, me devuelvo. ¿Por qué? Porque mi plan era irme por ese camino. No, absurdo el ejemplo, ¿cierto? Pero se entiende, ¿por qué? Tengo que tener una capacidad de flexibilidad. Busco alternativa. Busco el plan B. Si no resulta el plan A, plan B. Y si no hay plan B, plan C. Pero la idea es llegar a los objetivos. A eso me refiero. A esa flexibilidad me refiero. No quiero que se malentienda y diga, la flexibilidad entonces no hacerlo planificado, queda lo mismo. No, sino que buscar alternativas para lograr el objetivo. Y en un proyecto muchas veces sucede eso, se evalúa, se toma la decisión de llevar a cabo un proyecto y después en el camino las condiciones cambian. Entonces ahí hay que estar pendiente de qué hacer, qué modificar, qué innovar para que el proyecto siga siendo rentable. La empresa que se dedicaban a fabricar televisores convencionales o grandes, lograron la especialización, se perfeccionaron, bajaron costos, pero si la tecnología cambió, ¿qué se van a conseguir produciendo ese televisor? Nadie lo compra. Nadie lo compra. Salió la tecnología plasma. Salió después, al tiempo, salió la tecnología LED. Al tiempo salió la tecnología 4K. Se incorporó la tecnología Smart TV. ¿Ya? Ahora hay un computador en el televisor. Ahora salió, ya las marcas empezaron a hacer sus diferentes. QLED, no sé. OLED, la otra, las marcas porque son igual competencia.